Siempre he pensado que las cosas importantes de la vida se revelan en los detalles que nadie mira. La forma en que alguien deja la taza en el fregadero, el olor del jabón en la toalla, la manera en que una mano se posa sobre la espalda cuando duerme y necesita corregir la postura. Mi nombre no importa tanto como lo que hice. Dejé avanzar mi vida para cuidar de mi madre. No fue una decisión grandilocuente anunciada con solemnidad, sino una suma de pequeños silencios y voluntades postergadas. Me alejé de una carrera que me gustaba, reduje mis horas, cambié planes, renuncié a mudanzas que prometían cosas nuevas y acepté un trabajo que me permitiera estar presente. La frase que me repetía en las noches, cuando todo era cansancio y la casa quedaba en silencio, era simple y dura. Esto es lo que hay que hacer. Esa frase marcó el tono de años que serían un empuje continuo entre el deber y el límite de mi cuerpo. Antes de que mi madre empeorara, mi vida era otra. Tenía proyectos, viajes que postergué y amigos con los que hablaba de futuro. Vivíamos en la misma ciudad, pero cada uno en su mundo, hasta que la enfermedad cruzó la puerta. Al principio parecía manejable. Citas médicas, terapias, adaptaciones. Aprendí a levantar la cama por la mañana, con manos que aprendieron a ser firmes y suaves a la vez. Compré el tipo de silla de ruedas que no chirriaba. Intenté que la casa fueran menos obstáculos y acomodé mi tiempo como quien acomoda libros en una estantería nueva. Pero cuidar no es solo lo que se hace con las manos, es lo que se hace con la cabeza y el corazón. Leer recetas médicas, recordar horarios, bajar facturas, hablar con médicos y con compañías. Y contener la atención de quienes miran desde afuera, con opiniones sobre lo que uno debería o no hacer. Las relaciones que tenía se fueron adaptando a eso. Alguna amistad se distanció, otro compañero se convirtió en apoyo práctico. Mis hermanos, por su parte, actuaron como si el cuidado fuera algo que yo había elegido para siempre y por mi propia cuenta. La rutina se volvió una partitura cotidiana, despertarme antes de la madrugada para preparar los medicamentos, hacer los trámites que nadie parecía tener tiempo de hacer, llamadas que se repetían para confirmar citas, revisar cuentas, recibir visitas de trabajadores sociales y en silencio observar cómo mi madre perdía piezas de sí misma. Hubo momentos de belleza. Una tarde en la que durante una siesta compartida en el sofá viejo, sentí que su mano gustaba la mía con la misma firmeza con la que hace años me había sujetado al cruzar una calle. Esos instantes eran la gasolina que alimentaba mis días. Pero también hubo señales de tensión temprana, discusiones por el uso del dinero, mensajes de texto que pedían explicaciones por gastos domésticos, miradas que juzgaban mi disposición en domingos familiares. Las tensiones no eran explosiones, sino pequeñas grietas, comentarios sobre cuánto tiempo pasaba en la casa, insinuaciones sobre mi economía, preguntas sobre sí. ¿Por qué no vendíamos la casa para alivio de todos? Yo respondía con paciencia y con la sensación de que defender ese espacio y esa persona que era lo correcto. La paciencia, sin embargo, tiene límite. La primera injusticia fuerte llegó en un día anodino de primavera. Habíamos recibido una factura médica extraordinaria, un tratamiento que por su complejidad no había quedado cubierto del todo. Llamé a mis hermanos para informarles que la suma era elevada y que, si no se resolvía, nos quedaríamos con una deuda grande. Les ofrecí desglosar los gastos, mostrar facturas, explicar el proceso de reembolso. Esperé solidaridad y recibí, en cambio, dudas. De quien debía mostrar apoyo se escuchó un cálculo frío. ¿Cuánto aportaba yo? ¿Cuánto había dejado de ganar? ¿Cuánto debía la casa? La conversación fue técnica y, sin pretenderlo, brutal. Sentí como si mi entrega se midiera solo en cifras. No hubo acusaciones abiertas, pero sí una frialdad que me atravesó. Sentí vértigo. Había asumido muchas cargas practicables, pero que se me cuestionara la legitimidad de mi entrega dolía de una manera nueva, ácida. Ese día el equilibrio se rompió. La vida que había construido alrededor del cuidado empezó a verse como un tablero donde alguien contaba fichas y yo era la pieza que se movía por obligación. Mi reacción fue una mezcla de incredulidad y cansancio. Por primera vez contemplé la idea de pedir respaldo legal, no por ambición, sino por necesidad elemental. Proteger lo que se había acordado con mi madre y asegurar que los recursos siguieran siendo destinados a su cuidado. La conversación terminó en silencio y en promesas vagas que nunca se concretaron. Yo volví a mis rutinas, pero con un dolor añadido, la sensación de que mis derechos morales iban erosionándose mientras yo sostenía la estructura. Con el tiempo, la situación se volvió más injusta y las luces rojas se encendieron una tras otra. Pequeños acuerdos familiares, firmados con manos temblorosas, no se respetaron.
Me encontré respondiendo a llamadas fuera de horario para coordinar limpiezas, cuidando de reparaciones que costaban dinero que, según mis hermanos, debería salir de fondos comunes que ellos no estaban listos para aportar. A nivel laboral, fue una tensión que crecía. Las propuestas interesantes empezaron a llegar y a irse, porque no podía viajar ni comprometerme a horarios rígidos. Algunos colegas empezaron a evitar tratar asuntos delicados conmigo. Supongo que pensaban que mi disponibilidad era limitada. Socialmente, las visitas familiares se volvieron sesiones de inspección más que de afecto. Evaluaban el orden de la casa, ponían el acento en lo que debía hacerse y en la mesa nadie preguntaba por cómo estaba yo. La presión aumentaba y con ella la sensación de soledad. En vez de apoyarme, muchos parecían medir y reclamar. Mi paciencia, que antes era refugio, se transformó en una cuerda tensa. Empezaron a aparecer demandas indirectas. ¿Por qué no vendes la casa? Si ella hubiera querido que te dedicaras tanto, debería haberlo dejado por escrito. Esto no puede seguir así. Comentarios como esos me golpeaban, porque además de injustos, intentaban introducir una narrativa que me dejaba como culpable de todo. En reuniones familiares, las conversaciones derivaban a quién se haría cargo de qué, pero nunca se mencionó explícitamente la posibilidad de que mi madre hubiera tomado decisiones en privado. Una noche, tras otra discusión tibia, me encontré llorando en la cocina, con la luz blanca del refrigerador sobre la cara, preguntándome cuántas veces más podría aguantar la carga sin romperme. Fue durante ese tiempo que empecé a notar patrones. Documentos que yo había dejado sobre la mesa desaparecían. Facturas que claramente habíamos pagado reaparecían como nuevas, y un silencio organizado se apoderó del ambiente cuando tocaba el tema de la herencia o del futuro de la casa. La presión aumentó cuando mi madre falleció. La pérdida por sí sola fue un golpe que no puedo describir sin sentir un nudo en la garganta. Cuidarla hasta el final había sido también un privilegio doloroso. Pero en la tarde posterior al funeral, en medio de condolencias protocolarias y miradas que evitaban encontrarse, comenzaron las decisiones abruptas. Tenemos que mover cosas. Es mejor arreglar esto cuanto antes. Alguien debe hablar con el notario. Fue en ese torbellino de gestiones que detecté el primer indicio claro de una traición. Documentos desaparecían, y se argumentaba que estaban en manos del notario, o que habían sido guardados por alguno de mis hermanos por seguridad. Cuando pedí ver lo que había y acompañar, me recibieron con miradas que mezclaban molestia y sorpresa. Yo sabía que algo no cuadraba. Empecé a revisar cajas en las que yo mismo había guardado cosas. Encontré papeles que no deberían haber sido trasladados, y comencé a sentir que algo había sido removido con intención. El primer hallazgo importante fue un paquete de cartas y papeles mezclados en una caja que había sido destinada a ropa. Entre unas fotografías, encontré sobres con membretes de un bufete y una copia de un testamento que reconocía explícitamente mi dedicación y me nombraba beneficiaria de ciertas propiedades y cuentas. El papel estaba firmado por mi madre, con su letra inconfundible, y en un lugar aparte, una nota que empezaba con «Si alguna vez esto llega a ser necesario, Gent». Esa revelación fue una mezcla de alivio y alarma. Alivio porque en algún rincón había una voluntad clara. Alarma porque imaginé que ese documento podía haber sido suprimido. Guardé el papel en mi chaqueta, como quien salva un objeto de valor. Mi pulso iba a 1000, y mi mente por primera vez pensó en acciones más allá del duelo. Ese hallazgo fue la chispa que precipitaría el quiebre. Decidí no contarlo abiertamente. La vulnerabilidad en que me encontraba me hacía desconfiar de reacciones impulsivas. Empecé a documentarlo todo. Fotos de papeles, recibos, todas las comunicaciones que pudiera recuperar. Había además otras señales, conversaciones que se habían dado de modo verbal entre mis hermanos y el notario, supuestas consultas que nunca se me comunicaron. Todo parecía diseñado para hacer irreversible un curso de acción que me marginaba. Llegué a un límite en el que ya no podía seguir permitiendo que la voluntad de mi madre quedara supeditada a interpretaciones ajenas o a ocultaciones deliberadas. Había invertido años en su cuidado, y la idea de que su voz se perdiera en el silencio de otros me resultaba insoportable. El punto de quiebre llegó una tarde en la que, revisando cajas en el altillo, encontré otra pieza del rompecabezas. Una carpeta con anotaciones manuscritas por mi madre, donde describía procedimientos. Nombraba a la persona que quería encargarse de su casa
y en un párrafo inesperado explicaba por qué había decidido hacer la disposición tal como lo había hecho. No era solo una firma, era un testimonio de su voluntad y de su miedo. Ella había dejado esas instrucciones escondidas porque temía las reacciones de mis hermanos. Había palabras de cariño hacia mí, un agradecimiento por el cuidado y la advertencia de que aquellos papeles debían ser respetados, aunque nadie quería hablar de dinero. Leyendo esas líneas sentí una mezcla de culpa por haber dudado y una certeza nueva. Mi madre había considerado las consecuencias y había actuado para proteger algo que valoraba. Ese descubrimiento cambió mi perspectiva. Ya no se trataba solo de reclamar algo propio, sino de honrar la intención de alguien que me había dejado cargada con un deber sagrado. Con esa carpeta en mi poder, la posibilidad de seguir soportando en silencio las maniobras se volvió insostenible. Apenas pude respirar, marqué el número de un abogado que conocía a la familia y pedí una cita. El proceso legal fue una mezcla de formalidad y desgaste emocional. Presenté las copias, detallé las circunstancias, expuse lo que había pasado con los documentos. El abogado me explicó los pasos, los tiempos y las probabilidades sin garantizas. Fue un choque de burocracia con memoria. Demostrar que un testamento fue ocultado no depende solo de una firma, sino de pruebas, de fechas, de testigos, de la probidad de quienes manejaron los papeles. La acción decisiva que finalmente elegí fue demandar la exhibición del testamento original y pedir una medida cautelar para preservar los bienes hasta que todo quedara claro. No fue un acto de agresión, sino de protección. Enfrentar a mis hermanos fue más duro de lo que imaginé. No busqué gritos ni escenas públicas. Fui con documentos y con una calma que fingía, pero que venía desde un lugar profundo. Les pedí que me explicaran por qué ciertos papeles estaban en manos de terceros y por qué no se me había permitido acceso. Algunos respondieron con evasivas, otros con reproches. La tensión familiar se hizo carne. Hubo noches con llamadas a horas indebidas, mensajes con insinuaciones y encuentros fortuitos en los que se respiraba hostilidad. En paralelo, el notario fue una figura clave. En algún momento, sin miscribir la verdad, había dado por buena una versión incompleta. El proceso legal obligó a que esas inconsistencias salieran a la luz. Testigos que antes no querían declarar empezaron a dar detalles. Los movimientos de cuentas se escrutaron y por primera vez, la casa familiar dejó de ser un terreno de disputas tácitas para convertirse en asunto público de pruebas. La batalla fue larga y dejó marcas. Hubo audiencias que se extendieron, esperas que hicieron mella en mis noches y un cansancio que se asentó en mi espalda. Económicamente también fue duro. Contratar peritos, pagar tasas y sostener vida diaria sin los ingresos que antes tenía. Socialmente parte del círculo se polarizó. Algunos apoyaron mi postura entendiendo la injusticia, otros tomaron distancia porque no querían verse envueltos. El examen de la intención de mi madre se convirtió en una negociación de historias, mi cuidado versus la prerrogativa de otros. La evidencia documental estuvo de mi lado, sin embargo, y la coherencia de los dichos de mi madre, su letra, las fechas y las frases en las que explicaba sus motivos resultaron fundamentales. El proceso no fue solo jurídico, fue también una reparación simbólica, demostrar que su voluntad tenía voz aún después de su muerte. La acción decisiva, en su forma más palpable, fue la comparecencia ante el juzgado donde tuve que hablar con voz serena y explicar por qué creía que algo había sido ocultado. No hubo estridencias, solo una exposición clara de hechos y un metro de papeles que mostraban fechas, entradas, llamadas registradas y las copias del testamento. No me moví por odio, ni por venganza, me moví por la necesidad de que aquello que mi madre decidió se cumpliera. Esa determinación exigió que me separara de algunos rituales familiares. Dejé de aceptar invitar a quien no respetaba la voluntad escrita. Pedí que las pertenencias se inventariaran. Exigí transparencia en la administración de cuentas. Fueron medidas prácticas que muchos interpretaron como frialdad, pero para mí eran límites necesarios. Con el tiempo, el tribunal consideró suficientes las pruebas de ocultamiento y ordenó la apertura formal del testamento, así como medidas para que los bienes quedaran administrados bajo supervisión hasta resolver el caso.
el desenlace del conflicto no fue una escena cinematográfica ni una victoria exuberante. Hubo, por un lado, la confirmación legal de que mi madre había querido que determinadas cosas fueran para mi custodia. Por otro, la resignación palpable en las reuniones posteriores. Mis hermanos no quedaban excluidos de todo, pero algunos privilegios y gestiones quedaron bajo condiciones que yo supervisaría o que serían transparentes. Las consecuencias para ellos fueron variadas. Pérdida de control sobre decisiones que creían tener, necesidad de rendir cuentas y, en algunos casos, distancia afectiva irreparable. Para mí, las secuelas incluyeron una mezcla de alivio y soledad. La casa quedó en mi responsabilidad, formalizada, con la carga económica y física que eso implicaba, pero también con la tranquilidad de que no podía ser disuelta arbitrariamente. Las cuentas se ordenaron y algunas deudas se renegociaron, lo que alivió un peso inmediato. Emocionalmente, el cierre no fue un bálsamo instantáneo. El duelo por mi madre siguió presente, y la relación con mis hermanos quedó perforada. Algunos intentaron reconstruir puentes, otros optaron por la distancia. Yo aprendí a medir la distancia entre el deber y la explotación. Tuve que trazar límites claros para que mi entrega no fuera utilizada como excusa para beneficio ajeno. Muchos días todavía despierto con la sensación de que dejé parte de mi vida en esa casa. Planes no realizados, viajes pospuestos, una carrera que se enfrió. Pero también reconozco que cuidarla fue un legado que me marcó de formas que van más allá del reconocimiento material. No busco consuelos ni culpables. Lo que quedó es la constancia de una decisión tomada en pequeños actos cotidianos que alguien quiso preservar. La vida posterior al juicio no devolvió la normalidad perdida, pero sí un orden que me permitió respirar. Administrar la casa implica rutinas nuevas, llevar registros, programar mantenimientos, cuidar de la memoria de mi madre en objetos que escogí mantener y en otros que decidí dejar ir. Aprendí a pedir ayuda sin sentir que era una debilidad. Contraté a alguien para tareas puntuales, organicé un grupo de apoyo médico para consultas y lentamente retomé pequeños proyectos laborales que puedo compatibilizar con la responsabilidad asumida. No todos los días son fáciles. Hay noches en las que el silencio parece enorme y otras en las que la presencia de su imagen en un rincón de la sala me devuelve recuerdos que me sostienen. Lo que ocurrió me enseñó en la práctica a poner límites, no como una lección moral, sino como una herramienta de supervivencia. Para mis hermanos, las consecuencias se manifestaron en distintos planos. Algunos aceptaron las decisiones y con el tiempo colaboraron de manera más honesta. Otros no lo hicieron y se alejaron. Hubo momentos en los que intentaron recuperar terreno mediante apelaciones, pero la claridad de los documentos y la voluntad fehaciente de mi madre dejaron una base sólida que hizo difícil revertir lo establecido. En lo social, nuestra familia quedó marcada. Reuniones se volvieron más formales, con agendas y medidas de transparencia que antes no existían. Para quienes nos observaban, quizás la historia se reducía a un caso judicial. Para nosotros fue un proceso íntimo que expuso fallas en la confianza y en la comunicación. El cierre que tengo no invita a moralizar ni a dictar normas. Simplemente hay hechos. Cuidé a mi madre, encontré lo que ella había dejado por miedo a las reacciones de otros. Actué para que su voluntad fuera respetada, y pagué costos emocionales y económicos por ello. Lo que me queda es una mezcla de cosas aparentemente contradictorias: orden y tristeza, justicia y soledad, responsabilidad y libertad limitada. No pretendo que mi decisión sea modelo ni que mi sufrimiento sea medido. Solo puedo hablar de lo que viví. La sensación de que el amor puede ser un contrato tácito que necesita ser explicitado. Y cuando no lo está, puede ser cuestionado y hasta deformado por intereses. En mi caso, la legalidad sirvió para traducir una voluntad privada en un marco público que protegiera algo que la cotidiana convivencia había puesto en riesgo. Con el tiempo aprendí a regular la presencia del pasado en mi vida diaria. Exponer los hechos en tribunales fue también una forma de dejar de cargar con la duda. Puse prácticas concretas, un inventario de objetos, una copia digital de documentos importantes, límites en la participación en decisiones cuando no hay claridad ni transparencia. No es una vida alegre en el sentido tradicional, pero sí una vida donde las piezas encajan con menos miedo a la arbitrariedad. A veces, aún en soledad, me detengo en la terraza donde mi madre solía regar las plantas y hablo en voz baja con ella. No espero respuestas, pero esos minutos me recuerdan por qué hice lo que hice. Nadie me obligó a cuidar. Nadie me obligó a luchar, y sin embargo fui empujada por una mezcla compleja de amor, deber y responsabilidad.
No habrá un final perfecto para esta historia. Las heridas en las relaciones son reales y algunas no sanarán del todo. Lo que hay, sin embargo, es una certeza administrativa y una convicción personal. Hice lo posible por respetar una voluntad que me había sido confiada. El proceso dejó cicatrices, sí, y también enseñanzas prácticas. Aprendí a documentar, a pedir explicaciones, a no asumir que la buena voluntad es suficiente. Aprendí que el afecto no está siempre acompañado de acciones coherentes y que a veces hay que traducir la gratitud y el reconocimiento en decisiones concretas para que no se desvanezcan en el tiempo. Mi madre, en su prudencia, dejó escrito lo que quería. Yo, en mi cansancio y en mi amor, decidí honrarlo. Eso no me devuelve lo que perdí en términos de oportunidades, pero sí me da una responsabilidad clara que aceptada. Me permite vivir con menos ambigüedad. Hoy no celebro ni me regodeo en la victoria. Vivo con la decisión tomada y con sus consecuencias. Me levanto, administro, trabajo y cuido la memoria de quien confió en mí. La casa sigue con su olor a café por las mañanas. La taza que rompí la primera semana después del entierro está guardada como un recordatorio de cómo la vida sigue. A los que me preguntan por el costo de todo, respondo con honestidad. Fue alto en muchos sentidos y todavía lo sigo pagando en algunos. Pero hubo algo que recuperé en ese proceso, la certeza de que una voluntad, cuando está claramente expresada, merece ser escuchada y defendida. No busco convertir mi historia en una lección pública. Solo dejo una narración de lo que viví, con sus matices. Si algo me dejó esta experiencia, es la idea de que en la intimidad de los actos cotidianos puede esconderse la voluntad más auténtica, y que protegerla a veces exige enfrentarse a los más cercanos. Eso no es heroísmo ni castigo, es simplemente la dificultad de poner en orden lo que quedó.